Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más platicando con ustedes de los temas más importantes que ocurren en la política de nuestro país. Esta semana, como seguramente ya habrán escuchado, ha surgido cierta controversia con respecto a los fondos que el presidente decidió recortar como parte de sus medidas de austeridad a los centros de investigación en el país. El CIDE, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, es uno de ellos, que pues para mí es muy cercano a mi corazón porque yo soy exalumna de ahí, pero efectivamente es una situación que están enfrentando muchos otros centros y que estos recortes van a tener un impacto muy significativo en todas las labores que pueden hacer ellos para el país, porque al final del día están al servicio del desarrollo científico para México. En el caso del CIDE, un recorte del 75% implica recortes a fondos para becas de estudiantes de excelencia, en fondos para incluso servicios básicos como lo son sus bibliotecas y acervos electrónicos, y por supuesto también va a tener un efecto pues en el cuerpo estudiantil, en el cuerpo académico, porque estas medidas probablemente afecten la forma en que pueden recibir la educación que ahí se espera. Como parte de los esfuerzos que hace el CIDE, porque al final del día como centro público organiza diferentes medidas y programas para apoyar en la vida pública del país, tenemos la clínica de Derecho de la licenciatura de Derecho del CIDE, y para que nos platiquen sobre este interesantísimo proyecto que de verdad me gustaría que todos ustedes conozcan porque me parece valiosísimo y el trabajo que hacen es de gran trascendencia para el país desde la perspectiva judicial, invité hoy a Amalia Cruz Rojo. Ella es exalumna también del CIDE, de la licenciatura en Derecho, y ha participado en el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, con especial énfasis en casos de violencia familiar, feminicidio, trata de personas y en procedimientos de alerta de género para los estados de Tlaxcala y Coahuila. Ella se desempeñó como coordinadora jurídica en la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas y pues obviamente es la mejor y la más indicada para hablarnos de este interesantísimo proyecto. Bienvenida, Amalia Cruz. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder participar, de exponer, hablar un poquito de este gran proyecto y pues encantada de saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias, Amalia. Pues te voy a agradecer mucho que nos platiques un poquito de esta clínica, que yo creo que algunas personas seguro ya hasta la conocen porque han tomado asuntos muy mediáticos, pero a lo mejor no la vinculan como un esfuerzo del CIDE. Entonces, que nos cuentes un poquito qué es esta clínica, qué es lo que hace y quién la forma. Claro, muchísimas gracias. Primero me gustaría señalar el impacto que tienen las clínicas jurídicas en el modelo de enseñanza del derecho. Digamos, esto es muy importante de señalar porque específicamente en repensar cómo se enseña derecho en las universidades de nuestro país, el CIDE fue sumamente vanguardista apostando por este proyecto, que es un modelo que viene de las universidades en Estados Unidos, pero que apuesta justamente por tomar cierta distancia del modelo tradicional de enseñanza a través de cátedras, de lecturas, para implementar un modelo que apuesta por la reflexión, por el trabajo conjunto y por, digamos, introducir a las y los estudiantes en la práctica a través de casos de personas que generalmente, y en la mayoría de proyectos clínicos es así, no cuentan con los recursos para acceder a una defensa técnica. Entonces, a partir de esto, digamos, incluso la enseñanza del derecho en el CIDE apuesta justamente por el análisis de casos a través, de manera transversal, en la mayoría de materias. Y que es un poco hablar de la enseñanza a través de casos, es justamente saltar de la parte teórica todo el tiempo para aterrizar en las problemáticas reales, es decir, salir del plano ideal, de lo que idealmente dice la norma, de lo que idealmente debe de pasar, para adaptarte
desde un inicio, desde los primeros semestres, a las frustraciones y las realidades particulares de nuestro país. Es decir, desde que empiezas a formarte como abogada o como abogado, partir de esta idea o reconocer, digamos, los límites que tienen los propios métodos tradicionales y pues todos los obstáculos que hay frente a la interpretación y aplicación de la ley en un sistema jurídico como el nuestro, ¿no? Que, sobra decirlo, digamos, está plenamente caracterizado por un montón de irregularidades que se han denunciado en muchos ejercicios, en muchos espacios, pero sobre todo el tema de injusticia y en particular, por ejemplo, el exceso del derecho penal, ¿no? Que en nuestro país es una práctica tristemente generalizada y queremos resolver también en nuestro país todas las problemáticas de la población a través de la judicialización de las problemáticas. Entonces, por eso nuestro sistema está saturado y frente a ese contexto, la labor de las y los abogados es realmente importante. ¿Y cómo funciona esta clínica? ¿Quién la conforma? ¿Cómo eligen los casos? Claro. El modelo clínico apuesta por un abogado titular. En el caso del CIDE es un profesor investigador que a la fecha sigue siendo Javier Angulo. Y de ahí hay una estructura en atención, digamos, a los semestres en los que van, los semestres que están cursando las y los estudiantes. Generalmente los que van en los semestres más avanzados fungen como supervisores y, digamos, se van incorporando así las estructuras, porque justamente para eso apuesta, es decir, que el estudiante pase de ser estudiante a ser abogado, pero en un proceso de formación, digamos, que va acompañado y que apuesta por el modelo de supervisión. Es decir, el estudiante, aunque pueda pensar que no cuenta con todas las herramientas porque no ha terminado todas las materias, en realidad va desarrollando habilidades que necesita o que él reconoce que necesita para ir resolviendo los casos. Y para esto, digamos, resuelve sus inquietudes, resuelve sus dudas o pregunta al compañero que es su supervisor y después, digamos, se hacen una especie de seminarios y reflexiones en conjunto en las que se va construyendo. Justamente me parece que lo más importante es este tema, ¿no? Construir en conjunto, pero además me parece muy importante hablar de la responsabilidad social, que es algo que desde el principio, una de las pautas más importantes es impulsar o generar que las y los estudiantes tengan responsabilidad social. Es decir, pensar que las y los abogados incidimos en vidas de las personas, que se trata de personas más allá del expediente y justamente para esto contar las historias. Entonces, la estructura es más o menos esta, con un profesor titular, los supervisores y los estudiantes que, digamos, en atención al desarrollo de sus habilidades van asumiendo más o menos responsabilidades y el desarrollo depende totalmente de cuánto quieras aprender, cuánto te quieras involucrar y el grado de participación, digamos, y de compromiso que desarrolles. Entonces, se van tomando varios casos a la vez con diferentes profesores y ¿cómo cuántos casos ven simultáneamente aproximadamente? Digamos, se puede tener una batería, yo pensaría de no muchos casos, que esa es una de las limitantes del litigio estratégico, pero quisiera precisar por qué. Digamos, puedes tener una batería de casos de 10 a 20 casos con un profesor titular supervisor, porque el litigio estratégico, este tipo de espacios, lo que apuestan es por seleccionar casos que de alguna manera incidan en la interpretación de alguna ley, en la generación de políticas públicas, en visibilizar una problemática particular con el objetivo de generar un precedente que lo modifique. Esto es importantísimo, ¿no? Porque no se trata nada más de apoyar a una sola persona en un juicio o en una circunstancia determinada, ya sea defenderlo, sacarlo de prisión, defender sus derechos, sino casos claves
para el desarrollo de una mejor jurisprudencia que beneficie a más mexicanos, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde te enfrentas, digamos, a ciertos dilemas que son indispensables para la formación de abogados en cuanto a, desde la selección del caso, hay una, digamos, está el elemento de la ética profesional, porque para resolver una problemática, uno en un primer momento puede decir, para resolver la situación particular de esta persona, podemos llevar a cabo esta estrategia. Pero para que esta problemática que afecta a muchas otras personas, ¿qué cambio tenemos que hacer y qué tenemos que demandar o denunciar para que este beneficio no solo sea para ellas, sino para todas y todas las personas, que es justo lo que te permite el litigio estratégico y es lo que ha desempeñado el CIDE a través de este espacio que no solo permite la formación, sino que genera la incidencia en la política pública y en el propio sistema judicial y legal. Por ejemplo, aquí yo creo que vale la pena explicarle a las personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con el sistema judicial, que una vez que sientas jurisprudencia sobre un tema, pues es como un precedente a la cual cuando otras personas se enfrentan al mismo asunto, pues tienen que voltear a ver cómo es que se atendió ese asunto y va a guiar un poco las decisiones de casos similares en el futuro, ¿no? Es más o menos cómo funciona. Sí, exacto. Y digamos, se pueden generar precedentes no solo en aquellos espacios de última instancia, pensemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino se puede desde tribunales con menor jerarquía, como los colegiados, o incluso, en principio, la estructura de nuestro sistema permite que con la resolución de un caso con cierta metodología, te permite tomarlo como referencia para la resolución de otros casos, y eso es, digamos, lo que ha permitido a la clínica del CIDE incidir en la reestructuración y la modificación de prácticas que generan vulneraciones y atentan contra la vida de las personas. Amalia, ¿y cómo eligen los casos? ¿La gente llega a buscarlos o ustedes salen a buscar casos de este perfil particular? Eh, pues ahí es variable, digamos, en atención a la complejidad de los casos que requiere o que exige el litigio estratégico, hay como dos vías. Una, generalmente se han atendido tradicionalmente los casos que remiten organizaciones de la sociedad civil, quienes suelen ser las más cercanas a las personas o a las poblaciones a través de su labor y del acompañamiento que realizan. Y la otra, el CIDE siempre ha dado asesoría a través de una línea telefónica y el correo institucional, digamos, ha procurado mantener las puertas abiertas para toda persona que se acerca o que requiere alguna duda. No se pueden tomar todos los casos porque pues no tienes un número finito de estudiantes ni de recursos materiales, pero se privilegian los casos que tienen mayor incidencia o que pueden beneficiar a más personas. Y digo que casos puede haber miles, ¿no? Pero justamente cuando estamos hablando de los recortes que se vienen, pues si de por sí ya es un esfuerzo que está limitado por el número de estudiantes, por recursos, si este gasto operativo se reduce, pues probablemente que tengan aún menos capacidades para incidir en todos los casos que nos gustaría que incidieran. Por supuesto, y además apuntar que este tipo de espacios permiten brindar asesoría técnica de primer nivel a personas que si no hubieran o si no pueden acceder a este tipo de espacios, difícilmente o de manera, yo te diría, no podrían acceder ni costear una defensa como la que se proporciona a través del espacio del CIDE, ¿no? Porque requiere un equipo amplio, una serie de perspectivas e incluso de diversas materias, que es también algo que te permite este espacio dentro de un programa de estudios y de una universidad. Es decir, aparentemente puede ser una situación penal, pero tienes profesores que manejan otras materias, que tienen otras experiencias y uno siempre se puede acercar y se ha llevado a cabo la colaboración de otros profesores, ¿no?
Amalia, un poquito más adelante vamos a platicar con otra persona que ha estado en la clínica y de un caso en particular, pero me gustaría, a profundidad, pero me gustaría que nos platiques tú un poquito, pues a lo mejor a grandes rasgos, algunos de los casos que han visto y cuáles consideras tú que han sido los más importantes o qué impacto han tenido. Claro. Bueno, yo estuve 3 años en este proyecto. Estuve en el CIDE de 2009 a 2013 y es un periodo particular para nuestro sistema jurídico porque se llevaron a cabo una serie de modificaciones muy importantes con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, la reforma de la ley de amparo, es decir, había una cierta incertidumbre y había un momento muy particular para construir desde una nueva perspectiva, y ahí es en donde, pues digamos, pudimos aprovechar este espacio de práctica. Y uno de los casos que acompañó la clínica a través de la canalización de Las Libres, que es una organización de la sociedad civil que ha acompañado muchísimos casos de mujeres sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, que generalmente se utilizaba esta figura para sentenciar y sancionar casos de aborto. Uno de los casos, y el caso que en algún momento fue insignia de la clínica, fue el caso de Adriana Manzanares Cayetano. Adriana es una mujer indígena tlapaneca que vivía en el municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. Y Adriana en el 2006 da luz sola en su comunidad, sin ningún tipo de acompañamiento, ni de ayuda, ni de atención médica. A partir de esto, ella se encuentra sola, sin nadie más que presencie esta situación, y de acuerdo con su narrativa, el bebé se le resbala debido a la placenta y los líquidos, además de ella sobreponerse a tener una labor de parto sola, sin ningún tipo de apoyo. Y entonces, como consecuencia de esta situación, el bebé pierde la vida y Adriana es juzgada y sentenciada unos meses después, digamos. Y nosotros conocimos del caso, esto pasa en 2006, y nosotros conocemos del caso hasta 2014. Y trabajamos en la elaboración de un amparo porque generalmente también lo que pasa, tristemente en nuestro país, es que muchos de los casos se agotan muy rápido. Los recursos que tienen se van perdiendo y ya cuando uno tiene el acercamiento a los casos, prácticamente están perdidos o solamente tienes una oportunidad o un recurso para defender a las personas. ¿Ella ya estaba sentenciada? Claro, estaba sentenciada por homicidio en razón de parentesco. ¿A cuántos años? Estuvo sentenciada a más de 30 años. Wow. Y ella pasó 8 años privada de su libertad y nosotros aquí quiero hacer una aclaración, conocimos en 2011 el caso y hasta enero de 2014 la Corte resolvió el amparo que presentamos el 5 de diciembre de 2011. Entonces también, esto es algo muy importante, estos espacios clínicos que todo el tiempo tienen la continuidad de los estudiantes, te permiten garantizar el acompañamiento de este tipo de casos durante todos estos años, porque si lo hicieras a través de organizaciones de la sociedad civil que tienen recursos limitados o de despachos privados, el costo es inaccesible para casi cualquier persona. Entonces, justo este modelo te permite acompañar 4 años un solo caso. Entonces, ahí digamos que empieza lo rico que te proporcionan las clínicas y es apostar por contar la historia. Más que un recurso que alegue o que diga, aplicaste mal la norma, ella es inocente, es permitir al operador judicial contar la historia, quién era esta mujer, cómo es que pasan y analizarla dentro de un contexto particular. Es decir, una mujer indígena que da a luz sola y que se le juzga de manera injusta, pero también cómo se le juzga, es decir, es contraponer la narrativa del Poder Judicial o de las autoridades versus realmente la historia o la historia de vida de las personas.
Y esto ¿Ella fue liberada? Sí, a través de este amparo en 2014, la clínica logró, digamos, técnicamente se llama el amparo liso y llano, que se tradujo en que la primera sala de la Suprema Corte ordenó que se pusiera en libertad de manera inmediata a Adriana este 5 de diciembre de 2014, y Adriana recuperó su libertad. Después de 8 años de estar injustamente privada, pero digamos, se logró el objetivo. Es un precedente sumamente importante que al día de hoy hay pocos ejemplos de esto porque desafortunadamente nuestro Poder Judicial opta por reponer el procedimiento, que significa nos equivocamos en cómo juzgar, hay que volverla a juzgar. Pero este amparo y la manera en que se argumentó permitió y tuvo como resultado pues que recuperara su libertad. Digamos, y a través del análisis de este caso y de conocer a Adriana, que incluso viajamos a Chilpancingo, el CIDE apuesta justamente por esto, por acompañar de manera integral, por involucrarte, por hacer esta reflexión. Viajamos a Chilpancingo a entrevistar a Adriana, conocimos y le preguntamos qué era lo que... Conocimos cómo estaba, conocimos sus particularidades, la escuchamos y escuchamos su historia, y eso fue lo que plasmamos en este recurso, qué es lo que había pasado, porque además Adriana permitió analizar una situación bastante compleja, porque lo que le recriminaba la población es que el hijo de Adriana era producto de una relación extramarital, es decir, su esposo se encontraba en Estados Unidos o su pareja, y ella, mientras esta persona está ausente, pues digamos, tiene una relación con otra persona y como consecuencia quedó embarazada. Entonces, al notar su familia que estaba embarazada, regresa esta persona, la golpea, la regresa a su casa, y una vez que da luz, y como sus familiares ven que ya no está embarazada, van y la denuncian con la autoridad de Ayutla de los Libres, y va toda la comunidad a buscarla, a sentarla, le escupen, le lanzan piedras y la obligan a decir en dónde está, en dónde enterraron el cuerpo, quién era el padre. Van por esta persona, otra vez los vuelven a sentar, finalmente sí dicen en dónde está, y una vez que ya saben en dónde está enterrado, hasta ese momento llaman a las autoridades, quienes narran totalmente y transcriben la versión que cuenta la comunidad. No investigan absolutamente nada. Literalmente, ¿qué pasó? Lo transcriben como tal, y en la lectura de los hechos se advierten una serie de calificativos como infinito rencor, alegando que Adriana, por el remordimiento de haber tenido esta relación extramarital, no había soportado que el bebé naciera, y entonces que tenía que matar. Muchísimas gracias por contarnos todo esto, y pues gracias por la labor y por este precedente tan importante en este país que es tan violento con las mujeres. Claro. ¿Dónde te encontramos en redes sociales por si la gente quiere saber más de tu trabajo? Estoy como Amalia Rojo en Twitter, y digamos, pues ahí más o menos a veces comparto algunas de las cosas, y también estamos en un proyecto clínico en el ITAM. Muchísimas gracias, Amalia. No, muchísimas gracias a ti por este espacio. Bueno, no se vayan, vamos a seguir platicando sobre el trabajo de las clínicas del CIDE. En un momento regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos.
una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando sobre la importancia de la Clínica de Derecho del CIDE y el impacto que tiene en nuestra sociedad y por qué es importante que se mantenga el presupuesto que esta institución tiene para hacer esta y muchas otras tareas que contribuyen a la vida democrática del país. Como Amalia ya nos platicó un poquito qué es la clínica y de qué se trata, también aproveché para invitar a otra súper abogada, Carla Aburto, y a pues su cliente, en este caso el cliente de la clínica, que fue Víctor Hugo Tumalán, para que nos platiquen más a detalle de uno de los casos y de cómo esta clínica fue capaz de transformar una situación que era muy complicada y que lamentablemente creo que es la norma en nuestro país, con un sistema de justicia que requiere muchísimas reparaciones y que justamente la Clínica de Derecho del CIDE trata de abonar a que éstas se mejoren. Bienvenida, Carla y Víctor Hugo. Hola, ¿qué tal, Avi? Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. ¿Y qué les parece si, Carla, nos das una pequeña explicación más o menos? Tú estabas en la clínica, me imagino, como estudiante. ¿Cómo es que el caso llega a sus manos y a grandes rasgos cuáles fueron las características de este? El caso llega porque la mamá de Víctor Hugo, la señora Rita, ya tenía un largo tiempo, a él lo detienen en 2010. El caso llega a la clínica en 2016. Y estos 6 años, la mamá de Víctor Hugo ya había estado luchando porque se hiciera justicia por su hijo. A él lo detienen ilegalmente, lo acusan sin prueba alguna de 4 delitos, entre ellos los más complicados: secuestro express, delincuencia organizada, o sea, delitos que no son tan fáciles, ¿no? Al principio hubo mucho esfuerzo de su parte, pero también a él ya lo habían sentenciado a 43 años de pena privativa de la libertad, y es entonces que su mamá llega al CIDE con el doctor Javier Ángulo le dice: sí, mira, este caso a veces es tan evidente las fallas en el proceso, la violación de derechos humanos, que creímos que iba a ser un caso fácil. Estaba todo mal en el proceso y dijimos, esto está de alguna forma clavado, ¿no? Así dicen los abogados. Y lo que pasó fue que no tanto. Ellos llegan en 2016, a grandes rasgos se promovieron 2 amparos, se interpuso un recurso de inconformidad, nos conceden los 2 amparos, y que después en esto aún un poco más, pero la sala penal, en el cumplimiento de la sentencia de amparo, cumple totalmente mal. En la primera teníamos pruebas ilícitas, que era evidente que él pues no había hecho nada, reconocimientos en los que fueron inducidos,
lo que dice el juez de amparo es excluyan estos reconocimientos, y al final la sala, al complementar la sentencia, vuelve a utilizar esos reconocimientos y después lo absuelven, y en la absolución aún así dicen, pero no lo excarcelamos, porque tiene un proceso penal federal que fue producto de uno de los primeros amparos. Entonces, más o menos así estuvo. Yo creo que fue de los casos más litigados que hemos tenido en el país, porque incluso la primera concesión de amparo fue en 2017 y Víctor Hugo sale de la cárcel hasta 2019. O sea, 2 años que todavía la justicia le siguió poniendo el pie y le dijo, sí, sí es cierto, no eras tú, no te reconocieron mal, te detuvieron ilegalmente, las placas no coinciden entre la camioneta que estaban buscando y tu camioneta, pero de todas maneras aquí seguimos, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ahí que Víctor Hugo nos dé su opinión, pero pues toda esa impotencia de la justicia ya dijo como que todo estuvo mal en el proceso y él en la cárcel. Qué barbaridad. Víctor Hugo, Sí. cuéntanos un poquito cómo empieza, pues, esta pesadilla. Es una pesadilla lo que te pasó. ¿Cómo es que tú acabas detenido? ¿Qué es lo que hizo la policía y que eventualmente, pues, se comprobó que había estado mal lo que te hicieron? Sí, mire, todo fue en el año 2010, circulando yo sobre la carretera Picacho-Ajusco, pues de la nada me detienen. No voy a ahondar en detalles de cómo fue, sino que voy a platicarlo a grosso modo, ¿no? Me detienen, me bajan de la camioneta, me golpean, me suben a una patrulla de la Policía Judicial Capitalina, y pues donde ya existía otra persona que en mi vida había visto, y según para esto, pues yo era el cómplice de él, ¿no? Habíamos estado entrando y saliendo de un fraccionamiento donde existía no sé, una especie de laboratorio de clonación de camionetas o algo así, entendí durante lo que duró el proceso. Pero pues me detienen de la nada, sin orden de aprehensión. Encima de ello, pues me golpean, me suben a una patrulla y se detienen más adelante rumbo a Periférico, a la altura de Six Flags, y nos piden dinero. Nos piden 150,000 pesos para dejarnos ir. Cuando yo escucho eso, pues cometo el error, entre comillas, de, pues ahora sí que de exigir mis derechos y de decirles que los iba a amenazar ante derechos humanos porque pues me habían detenido ilegalmente, ¿no? Eso fue lo que encendió la mecha y lo que transformó la situación a que nos dijeran, pues ¿saben qué? Les vamos a regalar esto para que se vayan a la cárcel, ¿no? Con otro lenguaje, por supuesto. Y de ahí nos llevan a la Agencia 50, mejor conocida como el Búnker. Ya estando allá, pues me meten abajo en un escritorio durante mucho tiempo, no sé, pasaron horas, yo sentado abajo del escritorio. Pues ahí se me amedrentó, ¿no? Se me amenazó de que iban a utilizar unos juguetitos conmigo, si no me estaba ahí agachado y cosas así. Me estuvieron interrogando muchas veces, diversas personas, y eran incisivos en cuanto a reiterar el que qué hacía yo en ese fraccionamiento, que yo subía a la otra persona a mi camioneta cuando jamás había sido así. Ya después nos enteramos que esta persona tenía una camioneta con las características muy similares, ¿no? En cuanto a color, en cuanto a marca. Obviamente eran diferentes números de placas, diferente número de serie, etcétera, etcétera. Y pues después de eso, en el arraigo, pues, perdón, en el Ministerio Público, en la Agencia 50, pues todo el tiempo me estuvieron diciendo que, pues que me iban a fregar, ¿no? Que me iban a fregar porque yo había dicho que los iba a demandar y eso les había pisado los callos. De ahí me llevan a el juzgado tercero de lo penal, con sede en el Reclusorio Norte, en donde se me dicta un arraigo, el cual pues se lleva a cabo durante 30 días en Avenida Jardín, ¿no? Es el FAS, la Fuerza Antisecuestro. Pues ahí estuve en indefensión, durante los 30 días, hasta que se me consigna el Reclusorio Norte, el 1 de junio del 2010. Y posterior a ello, pues empezamos, más que yo, empezó mi familia con la búsqueda de abogados, y pues bueno, esto se empezó a enredar, se empezó a politizar,
y a mediatizar, porque me sacaron ante medios televisivos e impresos como secuestrador, como ex agente federal, como cómplice de agente federal, cuando pues jamás tenía que ver, jamás tuve que ver con eso, ¿no? Nunca estuve en la policía, no conocía a la persona con la que me habían detenido y quien supuestamente era mi cómplice, ¿no? Y pues bueno, pasó esto, el primer abogado que tuvimos pues hizo muy poco, en realidad prácticamente me dejó en estado de indefensión, no sé si por ignorancia o por falta de experiencia, no lo sé. El caso es que pues se me dicta autoformal prisión, se lleva a cabo el proceso y después de ello se me condena a 43 años, 6 meses por 4 delitos, que era privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro express, delincuencia organizada, encubrimiento por receptación y robo agravado calificado. ¿Cuánto tiempo pasa de que te aprenden a que te sentencian? Como 2 años. Como 2 años. Privado de tu libertad, esperando sí, por sentencia. Supuesto, claro. Y en la sentencia, bueno, después de que se lleva a cabo el proceso, en la sentencia de primera instancia, pues se me absuelve solamente del robo agravado calificado porque pues, había sido, ¿no? Era obvio y incluso la persona que interpuso la denuncia por el robo cuando fue a verme y se llama una audiencia en la regia de prácticas, obviamente yo estando ya del otro lado, pues esa persona dice la verdad, ¿no? Él no es, y yo les dije que no era, desde un principio, él no era. Entonces no tenían otra opción más que absolverme, ¿no? Yo hubiera sido una exageración el que se me hubiera sentenciado también por ese delito. Al igual sucedió con los otros, pero, pues bueno, existía yo creo que consigna, y si no hubiera sido por la calidad de abogados que me defendieron en el CIDE, y por supuesto el dirigente, el doctor Javier Cruz Angulo, pues yo creo que no estaría contando esto ahora. ¿Cómo llegan al CIDE justamente? Mi mamá empezó a tocar puertas en todos lados, en la Comisión de Derechos Humanos, en el mismo Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue a Agustín Prod, es una organización no gubernamental, y bueno, puertas en todos lados, medios de comunicación, por supuesto. Y pues coincidieron con una persona que había vivido una situación similar y que también acaba de abrir otra organización. Al salir, abrió otra organización no gubernamental de nombre Culpables sin Evidencia. Y pues bueno, en conjunto con mi madre y con mi familia empezaron a tocar más puertas, a buscar alternativas, pues sí, a iniciar una búsqueda grande, ¿no? De recopilación de información, de estrategias y de todo lo que se necesitaba para alimentar esa defensa que tenía que ser bastante sólida y bien configurada. Carla, cuando llega el caso a la clínica, ¿cómo se da el proceso de selección? ¿Por qué escogen el caso de Víctor Hugo? ¿Y cómo es que pues, se articula el trabajo de los alumnos y de los investigadores para atenderlo? En realidad, cuando llega el caso, yo todavía no estaba en la clínica, porque fue un caso que estuvo en la clínica yo creo que el tiempo que yo estuve en la universidad. Y cuando llega el caso estaba otro equipo en la clínica. En ese momento el doctor Angulo, pues, normalmente él para la elección de los casos pide, no, pues tráeme el expediente, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué delitos me imputaron? ¿Por qué está ahí, no? Y entonces él empieza, o sea, de eso sí hemos tenido comunicación, él empieza a revisar el expediente y no hacía, o sea, como que nada hacía sentido, ¿no? Como, oye, pero a él lo detuvieron sin alguna razón, lo extorsionaron finalmente. Y entonces al principio yo creo que fue más este sentido de humanidad de si nosotros tenemos los recursos de poder ayudar a alguien que está
evidentemente de una forma injusta en la cárcel, pues vamos a hacerlo, ¿no? Lo primero que se hizo fue un primer amparo. En el primer amparo, en los conceptos de violación estuvo arraigado, la detención fue ilegal, las pruebas fueron obtenidas de forma ilegal. Como que hay casos en los que, como te decía hace rato, es tan evidente la violación y a veces hasta como indignante que no piensas en no tomarlo, ¿no? O sea, independientemente de que la clínica se caracteriza porque los asuntos que tome tienen que tener algún impacto más allá del caso, ¿no? Lo que tú decías, que tenga interés público, que después pueda generar quizá un precedente con el que después puedas ayudar a muchas más personas, pero también lleva a otro tipo de casos como este, que está tan viciado el asunto y es tan grosero la falta de Estado de Derecho que hay, que no queda otra más que ayudarlo, ¿no? Después en el proceso intentamos convertirlo en un litigio estratégico para argumentar la inconstitucionalidad de las operaciones encubiertas y que después pudiéramos ahí sentar el precedente. Sin embargo, eso lo hicimos hasta el segundo amparo, que ya nos dijeron, ¿sabes qué? Toda la etapa de investigación ya es cosa juzgada por el mismo colegiado desde el primer amparo. Entonces ya no se metieron a estudiar desafortunadamente ese tema, que nosotros consideramos que también tenía mucho peso, ¿no? Y era ahí donde queríamos generar este precedente que después funcionara para otros casos como el de Víctor Hugo. Les agradezco muchísimo a ambos su tiempo y que pudieran platicar con nosotros. Y pues, Víctor Hugo, espero que ahora puedas disfrutar de tu libertad y que ojalá que casos como el tuyo ya no se repitan. Y Carla, pues muchas gracias por esta labor tan importante que hiciste, que yo sé que es invaluable para Víctor Hugo, pero también es invaluable para México. Sí, muchas gracias por la invitación y yo los invito a que mientras el CIDE siga de pie, si alguien nos está escuchando y dice, le pasó algo similar a mi hijo, a mi primo, necesito apoyo, no duden en acudir a la clínica. Es un espacio que de verdad abre sus puertas a todas las personas y hay causas con las cuales estamos verdaderamente comprometidas, como la de Víctor Hugo. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias, Víctor Hugo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Esto es Política 101 y los invito a que conozcan todos los demás contenidos de INCU Comunicación Sin Límites y que nos veamos aquí la próxima semana otra vez a las 7:30 de la noche. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.